Sí, lo escuchamos muy bien. Eh, bueno, damos inicio a las 7:31, damos inicio a este primer conversatorio sobre historias y anécdotas del Corpus Christi en La Chorrera, organizado por la agrupación Danza del Gran Diablo Jorge Gamboa. Esta noche tenemos como invitado al bailarín, músico, folclorista y director nacional e internacional, el profesor Leonardo Aguilar, y al bailarín, músico, folclorista y director de la danza del Gran Diablo de La Chorrera, el profesor Jorge Gamboa. Ambos con más de 40 años de trayectoria y ambos chorreranos. Le damos la bienvenida a este selecto panel y a toda la audiencia que nos ve. Los participantes pueden dejar sus comentarios y preguntas en el chat del Instagram y Facebook. Bienvenidos. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Jorge, por la invitación a este conversatorio. La intención me pareció muy buena y atinada la invitación a este conversatorio con el fin de resaltar nuestras tradiciones y costumbres, principalmente la danza del Gran Diablo de La Chorrera, sin ánimos de que se creen polémicas con porque lo que vamos a hablar es lo que hemos vivido durante la danza del Gran Diablo de Chorrera, y pues espero que todo el mundo esté dispuesto a escuchar esas vivencias que tuvimos en los años 1977, cuando era que iniciamos nosotros en esta bella danza. Creo que el profesor Jorge ha perdido algo de conexión. Bueno, pero podemos avanzar. Para los que no, muchos saben, pues todo lo que son las danzas, principalmente hablando de la de Chorrera, la danza Gran Diablo, todas las danzas vienen, o la danza nuestra viene, es ligada a lo que es la religión, el tiempo del corpus, cómo nace el corpus. El corpus nace en Bélgica en los años 1124. El obispo Albero de Lieja es el primero que hace la exposición del Santísimo Sacramento. De ahí, pues, como que años después, estamos hablando tuvo Santa Juliana, tuvo una visión de que veía la luna llena como con una mancha negra, y pues lo que indicaba era que se estaba perdiendo la devoción al Santísimo Sacramento. De ahí, pues, en los años 1246, el obispo Roberto Taller ordena la fiesta del Corpus, y entonces para esos mismos años después, cuando pasa el milagro eucarístico, que un sacerdote no creía que dentro de la misa estaba el cuerpo y la sangre de Cristo, el cuerpo se le convierte en sangre, en carne, y el cáliz se convierte en sangre. Entonces, de ahí, en el año de 1264, perdón, se hace la primera procesión, y se lleva el milagro eucarístico, se lleva a Orvieto, y entonces queda el Papa. Para esos tiempos era el Papa Urbano IV. Entonces se instituye en ese mismo año. La procesión fue el 19 de junio de ese año, y ese mismo año, en septiembre, se instala la fiesta del Corpus Christi, quedando para el primer jueves después de la fiesta de la Santísima Trinidad.
dentro de todo, pues nosotros dentro de la evangelización, viene a América en los años 1492, viene la evangelización, y entonces ahí pues llega también parte de la celebración del Corpus acá a América. Así que, profesor Jorge. Sí, acá en La Chorrera tenemos datos, pues, que en los años alrededor por ahí de 1756 aproximadamente hubo presencia de Corpus Christi acá en La Chorrera. Se tienen esos datos preliminares, ¿no? Que recargan esto. De ahí comenzó, de aquellos, en ese año más o menos, hubo una suspensión para la guerra mundial, hubo la suspensión del Corpus Christi, ¿verdad? Por lo que estaba sucediendo a nivel mundial, y luego ahí donde entran la gente que más o menos conocimos nosotros cuando estábamos niños, pues, que ya ellos bailaban diablo y venían de una antecedencia de aquellos muchos años, como mencionaste, Juan Colaca, el tío Benito, ¿verdad? Que son personas que en aquella época, pues que nosotros éramos unos niños y ya no habíamos ni nacido capaz, ya ellos estaban entonces bailando diablo. Así es, así es. Es importante que se sepa que antes, en los años, solamente había una sola danza, que era la danza del pueblo, que debe ser así, la danza del pueblo, y que tenía cierta injerencia por el municipio, porque el municipio era quien daba en esos tiempos para comprar los zapatos que utilizábamos para danzar. Pero era una sola danza de adultos. Entonces, ahí en los años 77, en la escuela, sale la primera danza de diablo infantil, dirigida por el profesor Luis Moreno en la Escuela República de Costa Rica. Ahí empezamos nosotros a danzar esta bella danza. Y pues ya cuando estábamos dentro de la escuela, Jorge pasa a ser alma de la danza del pueblo, y yo fui fui ángel por un año. ¿Te acuerdas de eso, Jorge? Estaba Rodolfo César en esos tiempos, que fue ángel también. Ya había pasado el tiempo de Roberto, cuando fue Diablo Mayor. Entonces quedó Luchín dentro de la danza del gran Diablo Chorrera. Sí, yo comencé más o menos como el año 1976, fue que yo comencé como alma, bajo la dirección también del profesor Luis Moreno, en la Escuela República de Costa Rica, fue con mi compañero Leonardo. Fueron unos momentos de alegría, ¿verdad, Leonardo? Que vivimos nosotros en esa época, porque tuvimos la gran suerte, nosotros somos gente de suerte, que tuvimos en ese momento que iba a empezar lo que era la danza de Gran Diablo en la Escuela República de Costa Rica. De ahí saltamos hacia a los grandes, por lo que demostramos en escena, y el profesor nos llevó hacia allá, y ahí pues, año tras año, yo me he quedado ahí desde que comencé, recorriendo casi todos los puestos. Creo que Leonardo y yo somos uno de los que hemos casi, yo creo que Leonardo sí le recorrió todo. Yo no me vestí de ángel, yo sí cogí los otros puestos, sí los utilicé, ¿verdad? A tamborero, el acordeón jamás lo he tocado, ¿verdad? Y es algo bonito, pues, cuando tú sales a bailar a la calle, la gente correteándote, amistades, familias enteras. Cocinaban temprano para cuando iba a la hora de la tarde, que íbamos entrando a la 28, familias enteras iban con sus hijos a vernos bailar diablo, pues. Hay muchachas y muchachos que se iban desde la mañana hasta la tarde, y en la tarde la palera en la casa porque estaban correteando diablo, pero ya ellos habían visto diablo, y el siguiente domingo vuelven y estaban ahí. ¿Ya? Son cosas que a uno le queda en el recuerdo, la nostalgia también que nos embarga cuando pensamos en esa época. Muchas anécdotas que nos sucedieron en el caminar. Yo me recuerdo que mi mamá era muy exigente. Mi mamá Chulete, la mamá de Leonardo,
eran muy exigentes con nosotros. Nosotros podíamos ir a bailar diablo, pero cuando salíamos íbamos para la casa porque había que terminar de hacer las tareas o el sábado las hacíamos todas para no tener la escuela. Y no nos perdonaban ni que no, porque yo estaba bailando diablo. No, señor, te tienen que traer eso. O sea, ¿me entiendes, no? Eso era en la época que había mucha responsabilidad. Queríamos bailar diablo, pero no podíamos descuidar los estudios. Así es, así es. Mira, yo he visto ahora que en el pueblo de Chorrera, en la provincia de Panamá Este, en la Gran Chorrera, veo muchas danzas. Sabemos que el pueblo ha crecido, son otros tiempos, pero siento que no hay que olvidar la esencia de lo que se vivió, lo que vivieron nuestros antepasados. Mira, yo frente a mi casa tenía un señor que le decían el Fatu Riola. Ahí llegaba, él era familia de Nino Sánchez, Lucho Sánchez. Todas esas personas bailaron, tuvieron en la danza. Y pues antes, recuerdo muy bien que antes, en vez de usar medias, se usaban pantyhose, medias de carne, era lo que se usaba. El vestuario de la danza del Gran Diablo es un vestuario muy costoso, tiene mucho dinero. Entonces, a veces nos ayudábamos unos a otros. Recuerdo que estaba la mamá de Cholo, que era la que cosía en esos tiempos, la señora Silvia. Y las faldas se hacían a 1 pulgada, se pegaban 1 pulgada dependiendo de la cintura, pero las cinturas era de manta sucia, porque si se hacía otra tela, con el peso se caían, se reventaban y la falda se les hacía una doble costura, se volteaba la doble costura. Si por lo menos mi cintura era de 28, se le ponían 30 pañuelos, 2 más porque había que hacer el cierre del ajuste, ¿no? Escuché en una entrevista por ahí a un joven que decía que antes el diablo usaba lo que tenía puesto, o que se usaba pantalón de béisbol. Eso era falso. Toda la vida se usó el pantalón de satín con el chaleco. Es verdad, a veces usábamos chalecos negros, usábamos chalecos, pero jamás se dejó ni se trató de violar el tema del vestuario, que había muchos que les gustaba usar pantalón de béisbol porque muchos también eran deportistas y al no tener, porque la situación nunca ha sido, pero algunos lo usaban, pero no era lo correcto, dañar el vestuario de la danza. Recuerdo en esos tiempos, Jorge, no sé si recuerdas que lo que era el corazón, el diablo mayor, el corazón del ángel, la corona del ángel y la corona del diablo mayor tenían oro, era de oro, se usaba alrededor del corazón del ángel, se usaba el escapulario y se usaba la cadena chata, que era de oro, y eso había que cuidarlo. Había muchas cosas que últimamente veo que de repente no se están diciendo o se están haciendo como se deben hacer. Sí, en esa época era muy diferente, Leonardo, porque no había muchas cosas como ahora, ¿no? Podíamos utilizar. Yo recuerdo, creo que alguien por ahí mencionó una anécdota de que hubo un gringo, antes que nosotros bailáramos, llegaron a ver la danza y le dieron la corona y el gringo no sabía que eso había que regresarlo, pues, y el hombre se fue. El hombre se fue con eso y lo fueron a corretear, creo que, si no me equivoco, por allá por el Control 2 en Arraiján. Para allá fue que lo encontraron al hombre a devolverlo porque era de oro. Hoy en día, tú te pones una corona de oro y la gente te mata para quitarte eso, ¿no? Entonces, pienso yo que es una de las causas que ha cambiado, pero sí era todo de oro. Yo me recuerdo también, Leo, que el que era humilde, porque me pasó a mí, algunos adornaban el burrión con pimpollos, ¿verdad?
Y lo que no teníamos para el pimpollo, pues le poníamos lacito eso de regalo, ¿te recuerdas? Le ponías de eso. Sí, cómo no. Y en la banda, eso ya no se está dando, ¿verdad? Y es algo que, ok, no tengo plata para el pimpollo, pero tenía un lazo que le daba vistosidad, al burrión y a las bandas, ¿verdad? Entonces, esto son cosas que han ido trascendiendo en el transcurso de los años que han pasado, cosas que han inventado que no es de ahí. Por ejemplo, la falda, la falda no va plisada, como tú bien nos explicaste, cómo se hacía la falda. Había que planchar el cuadro parejito para cuando se ponía, él caía con su cascabel, se caía la cuestión. También estoy observando últimamente muchos hacen las rosetas, las hacen plisadas. ¿Verdad? Yo recuerdo en el tiempo antes no era así, se encogía y la ponía y se ponía con hilo, ¿verdad? Sí, Eso, sí. se ponía con hilo, No ¿verdad? se pegaban, se cosían. Se cosían con hilo. Ajá. En forma de cruz, de X. Tenía su significado para uno protegerse por cualquier cosa que uno estaba bailando diablo. Y son cosas, son detallitos, pues, que se van acabando, que hay que tratar de mantenerlo, de rescatarlo, para que sea lo más acertado. Ya sabemos que hay muchas cosas que por la tecnología, bueno, no lo podemos lograr, pero tampoco saliendo tan bruscamente, ¿verdad? Sí. Jorge, sí, recuerdo que también la autoridad del Diablo Capitán, que para esos tiempos era Cholo, Cholo Rodríguez, el hermano del profesor Aristides Rodríguez. Correcto. La autoridad de él era tan fuerte dentro de la danza que él no permitía que nadie se levantara la máscara. Entonces, para tú poder saber quién iba detrás de cada vestuario, tenía que esperar hasta el final. Por eso era que eran las filas largas que venía de gente camino con nosotros hacia la 28 de noviembre, esperando que nosotros llegásemos allá para ver quiénes éramos los danzantes. Y una cosa que siempre recuerdo que se nos decía que esos son ya hablando de mitos, de viejos, que mucho tiempo antes, cuando no existía la luz, decían que el danzante no podía estar después de las 6 de la tarde con la máscara puesta, porque si no, decían los viejos que se le quedaba la máscara pegada o lo iba a visitar el diablo. Son anécdotas que crecen con uno, que al final pues te hacen lo que es de esta fiesta, o sea, una fiesta folclórica, religiosa, muy bonita y muy nutrida. Y nosotros siempre andábamos viendo la forma, incluso nos animamos a hacer máscaras. Me acuerdo que yo tenía la casa detrás de mi mamá toda embarrotada porque me ponía a hacer las máscaras con la tierra de arriero. Primero tenía que colarla para que no se me fuera ni un palito ni nada, porque eso dañaba el proceso. Y al final hacíamos las máscaras o tratábamos de hacerlas para poder nosotros danzar. La verdad que los tiempos de la danza, de lo que nosotros bailamos, danza del Gran Diablo, fue un tiempo bastante difícil, porque primero el machismo, había mucho tema de que muchos papás no dejaban que su hijo fuera Alma o Ángel, porque principalmente Ángel, porque tenía que pintarse, tenía que retocarse. Y encontrar un ángel en esos tiempos era difícil. Tú lo sabes, Jorge. Sí. Y incluso los vestuarios eran hermosos. Yo recuerdo la mamá de Abdul, y no sé si te acuerdas de que vivía por ahí, por cerca de la iglesia también. Pocholo. Pocholo. El hijo de Alma. El hijo de Alma. Usaban un vestuario por día, celeste, amarillo, y eso le daba
un color bonito a la danza. Antes se preocupaba mucho lo que era la parte principal de la danza, aunque todos son principales en la danza. Antes se preocupaba mucho porque las alas del diablo mayor, porque el diablo mayor luciera como un diablo mayor, no como como el empleado, ¿no? El ángel, por ser el poder, el jefe de las milicias celestiales, San Miguel tenía que lucir bien, bien. Me acuerdo que cuando yo fui Alma en aquellos tiempos, yo agarré, me hicieron mi primera cruz, me la hicieron con palo de escoba. Oye, esa estaba tan buena que cuando también se formaba la uña y garra que me venía, le daba con la cruz en la cabeza. Pero bueno, eran cosas ya fuera de la danza que yo recuerdo que hasta por eso el Diablo Capitán te hacía reaccionar. Porque uno como niño, como niños, pues le gusta jugar con las cosas. Y imagínate, en esa edad yo tenía 6, 7 años, cuando yo era Alma de los Diablos. Y lo que más me dolió fue cuando ya yo dejé de ser Alma, a los 12 años, que también cuando fui una vez, un año ángel, que ya no podía bailar porque era menor no tenía el tamaño, no tenía la edad. Y comencé a ser vejiguero. Me iba al matadero. Para esos tiempos estaba el señor Melesio, donde era que soplábamos la vejiga al lado de mi casa. Íbamos a soplar, buscar la vejiga al matadero para soplar vejiga, para tenerle la vejiga ahí al Diablo Capitán. De ese papel muy poco se habla en la danza, pero es un papel importante, porque si no hay vejiga, no hay una buena uña y garra. Exactamente, mi hermano. Es un personaje dentro de la danza que es tan importantísimo y a veces no le prestamos la debida atención, porque muchos como tú, que fueron vejigueros, después aspiraban a ser diablos. Y yo recuerdo que muchos vejigueros de tratos humildes, ¿verdad? Que fueron vejigueros, muchas veces se les ayudó para que fueran diablos más adelante. ¿Te recuerdas eso? Había una jerarquía bien plantada dentro de la danza, de la estructura de la danza, que nos daba la oportunidad a nosotros de aprender más, ¿verdad? Porque el Diablo Capitán no nos daba respiración a que nosotros camináramos, marque el paso, boom, boom, nada más que escuchaba en tu espalda el vejigazo. Y yo recuerdo muchas veces que muchos te digo, pero bueno, que la tienes conmigo, porque siempre en los grupos hay uno que tú sabes que sobresale, que te sale la línea y eso, y bueno, pero sí nos enseñó a nosotros lo que es la jerarquía, inclusive a mí me tocó ser el alma por muchos años de Luchín y Chuleta. Había un respeto cuando ese hombre venía danzando de allá para acá, con ese ánimo, esa autoridad. Muchas veces yo temía. Hasta que se estremecía la tierra. Sí, parece cosa mentira. Ahora los diablos, un vestido de diablo mayor tiene que ser es el eje principal. Tiene que demostrarle el poder que tiene, ¿verdad? Entonces, a mí me sucedió muchas veces esto como Alma, porque yo me ponía nervioso, me asustaba cuando yo veía a Luchín, cuando venía danzando, cuando veía a Cholo que venía con esa vejiga en las manos a darle vejigazos. O sea, ahí esto nos enseñó muchas cosas a nosotros dentro de la danza, y así también, no sé si recuerda, Leo, los viajes que hicimos con el profesor Luis Moreno con la danza, muchas anécdotas por allá, muchos aprendizajes. Yo me recuerdo que cuando íbamos a Antón al Festival de Toro Guapo, no había fiesta de Toro Guapo si no estaban los danzas del Gran Diablo de la Chorrera, que era la campaña de la fiesta, ¿verdad? El profesor Armando del Rosario. Sí, correcto. Ellos nos esperaban a nosotros porque si nosotros no había fiesta, verdaderamente que no había fiesta porque siempre le hemos ponido como quien dice, la salsa pues, al asunto en el Festival de Toro Guapo. Y bueno, yo le doy gracias a Dios que prácticamente he estado en los 50 años de Toro Guapo. Yo he asistido casi, creo que me he perdido uno si acaso, pero he estado allá y hemos cosechado muchas amistades.
hemos conocido mucha gente aquí en La Chorrera. Yo recuerdo que muchachas que crecieron con nosotros, al lado de nosotros, que salían a ver la danza y se pasaban todo el día, y cuando llegaban a la casa echaban a uno por delante y que no, me estaba acompañando a Gamboa, yo estaba acompañando a Leo, que no sé qué, yo le estaba llevándole el agua y ya las cosas como que calmaban, ¿no? Son pequeñas anécdotas que me encuentro a esas personas en la calle y que, hey, Gamboa, Jorge, ¿tú te acuerdas de esto? Cuando hacíamos esto, que te bailaban diablo, que ustedes se sentía ese amor y ese cariño y esas ganas de bailar, que era gusto verlo. También las relaciones. Yo recuerdo que la difunta Chiaureña se ponía ahí adelante, ¿te acuerdas? Al lado de los tambores, a escuchar las relaciones que nosotros decíamos. Y ahí nada más que se escuchaban las carcajadas de ella, como si fuera ayer, la escucho riéndose de las relaciones y que, hey, papi, que no sé qué, como era ella de jocosa, ¿no? Son personas que uno las lleva en el corazón en el largo caminar de la danza, ¿verdad? Así que no sé tú, Leo, si tienes alguna anécdota que te haya impresionado, que te haya marcado dentro de la danza cuando llegaste, o dentro de la danza, algo que te haya impactado, siempre lo recuerdes y siempre te ríes de eso, pues. Profe, antes de que le conteste el profesor Leonardo, quiero aprovechar, yo sé que está muy buena la conversa, pero vamos para comentar, para compartir algunos comentarios de las personas que los están viendo. Dice Alfredo Carranza, primo, gracias por mantener la cultura. Ana Yancy Fernández de Penonomé está en sintonía. Saludos Jorge y a Cholo, gratos recuerdos de la parroquia. Saludos. Nos dice Félix Barría. Ivette de Grau, la tradición no se debe perder. Eric Joel Salinas dice, saludos, profe, acá Eric Salinas. Félix Barría nos dice, importante seguir cultivando el folclor chorrerano. Mi padre formó parte de uno de los grupos de diablos de La Chorrera. Se le otorgó un certificado meritorio de haber formado parte de la danza del Gran Diablo. Muy importante sus comentarios. Mil gracias por nutrirnos con su docencia. Excelente, nos dice Rafael Medina. Y Ana Gallardo, excelente, felicidades, recordar es vivir. Ricardo Joel Salinas, saludos a ambos. Gabriel Abrego, saludos, gracias por esas enseñanzas. Saludos Jorge desde Chiriquí, Danzas Bugaba. Y por Instagram también tenemos a Alice Meriet 1517, dice que la corona era del difunto Camacho. No me acordaba el nombre. Camaño. Sí, parece que, como sabemos, bueno, aquí ahora el tema tecnológico, hay cosas que no podemos prever y al parecer hemos perdido la señal del profesor Leonardo, pero podemos seguir. Usted hablaban de los personajes. Cuéntenos un poco sobre los personajes que a lo largo de su trayectoria como bailarín en la danza del diablo, de la danza del Gran Diablo, en La Chorrera, interpretó. Bueno, yo interpreté dentro de la danza, comencé como Alma en el año 76 en la Escuela de la República de Costa Rica. De ahí luego pasé a la danza de los adultos, siendo Alma. También fui, en aquella época se hacían los festivales folclóricos en la José María Barranco y intercolegial. Y participé, bueno, una anécdota curiosa, que el día de ese festival, el alma de la escuela José Castillo, no sé qué fue lo que le sucedió, no pudo llegar o se enfermó. Entonces el profesor Atena, en aquella época, me solicita a mí que participe con ellos como alma, y también trabajé con ellos en lo que es parte de secundario, ¿no? Y de ahí, entonces, pasé a Diablo Raso. Por Diablo Raso tuvo muchos años, porque en aquella época se respetaba mucho la jerarquía. Tú no podías llegar y que yo quiero ser el Diablo Mayor porque yo quiero ser. No, señor, tú tienes que ganártelo participando en las prácticas, asistiendo a las presentaciones, saliendo en corpus, sudarla, ¿verdad? Entonces, pasaron muchos años pasaron de Diablo Raso. Después fui el último en la fila por muchos años también. De ahí, entonces pasé a Diablo Guía, ¿no?
Ya después de Diablo Vía, cuando ya fueron los otros personajes fueron saliendo, se me da la oportunidad de ser Diablo Capitán, también por varios años, y luego fui el Diablo Mayor, que por Diablo Mayor sí tuve casi como 4 o 5 años, ya tenía una edad ya promedio. Yo recuerdo que la última vez que bailé Diablo fue allá en de frente del difunto Goyomuca, que bailaba el nieto, él también bailaba con Calixto, bailaba con nosotros, y yo me retiré y le entregué la ala de mayor a mi amigo y compañero Carlos Gallardo, ¿verdad? Y ahí, entonces, cuando yo salgo de Diablo Mayor, yo como Leonardo, pues él no quiso salir, se fue a Mejiguero, pero yo quería seguir aportando y quería estar ahí, pues. Entonces decidí tocar el tambor. Cuando por muchos años he tocado el tambor, todavía lo hago, ¿verdad? Para no olvidar. Y bueno, hasta que el profesor Luis Moreno, que Dios lo tenga la gloria, que antemano le debo todo lo que sé de la danza de Gran Diablo, se lo debo al profesor Luis Moreno. Él se enferma y me dice, Gamboa, ¿crees que puedas seguir con la danza como tú, como director interino? Pues porque yo le decía, yo no puedo ser director porque usted está todavía y usted no puede asesorar, yo puedo hacer como director interino. Y ahí por muchos años tuve hasta que, bueno, ya el profesor partió, fue pues una gran persona, un gran amigo, un padre, porque parece mentira, ser director no es ser director por ser director, y Leonardo lo sabe. El ser director no es solamente dirigir un grupo y llevarlo, tienes que interactuar con los danzantes. A veces ellos llegan tristes, llegan con algún problema y tratar de ayudarlo como lo hacía Luis conmigo. Yo tenía algún problema, digamos, ¿qué le pasa? ¿Qué te pasa? Me pasa esto. Venga acá y te agarraba y te da tu consejo y, o sea, trataba de darnos ánimo, pues, para seguir adelante. Entonces, yo tomo esa parte de él como enseñanza, ¿verdad? Porque yo digo, tú puedes, yo soy el director y punto, pero no me interesa qué te pase. No, tienes que interactuar con ellos y ayudarlos, ¿verdad? Entonces, ahí comencé a dirigir. La profesora Doris Somoza me dio la oportunidad de interactuar con niños en la escuela de Pastorcito de Fátima. Ella me dio la oportunidad para que abriera un grupo ahí. Ahí comencé yo, mi primino, como director, ya solo, sin guía, sin nada, ahí, en ese colegio, con la profesora Doris Somoza. Sacamos un grupito, sacamos adelante, lo llevamos al Festival de Toro Guapo Antón y todo. Bueno, después terminó la relación de trabajo ahí, salimos y seguí un día conversando en la casa de Carlos Gallardo y la hermana y la mamá. Yo estaba comentando pues que las cosas que se estaban perdiendo de la danza, que ya los pelados no querían hacer caso y que los pelados querían vestirse con esa falda plisá, esa falda acá abajo, estilo cagado, como dicen los muchachos ahora, no se la quieren poner como debido. Y ella me dice, pero Jorge, ¿por qué no sacas un grupo de niños para que lo vayas guiando a como a ti te enseñaron, pues? Y que se asegure que la danza va a tener continuidad como debe ser. Ahí fue que nació la idea hace 4 años, el 16 de octubre de hace 4 años, comenzamos nosotros a trabajar con los niños. Y para mí ha sido lo mejor porque los niños le enseñan mucho a uno. A mí me hicieron una pregunta y que los niños no se cansan. Yo, mira, la casualidad que un año, en un día de noviembre, nosotros sacamos a los niños a bailar y cuando llegamos a la feria, los niños que, profe, ya está aquí. Y nosotros queríamos seguir bailando y ya yo estaba muriéndome del cansancio. Entonces los niños le dan ese ánimo, esa inocencia, esa cosa que ellos lo hacen. Ellos cuando se montan en una tarima, ellos se montan en el papel. Los que han podido lograr verlo a los niños bailando, pueden ver eso. Ese es prácticamente mi vida dentro de la danza y todavía mantengo la danza de Gran Diablo infantil de la Chorrera, ¿verdad? De hace 4 años ya, gracias a Dios, hemos recorrido casi todo el país. Este año íbamos a tener la oportunidad de viajar a Perú, a Chiclayo, al Festival Internacional de la Diablada, pero bueno, por lo sucedido no hemos quedado en tierra, pero las esperanzas hay de salir del país a demostrar que creo que va a ser la primera vez que un grupo, generalmente todos vayan a bailar al exterior, porque muchos han ido con 2, 3, 4 diablitos y hacen un pequeño segmento ahí y listo, ¿no? Pero no sé,
ha sido otra pregunta. Saludos a todas esas personas que nos están sintonizando. Muchas gracias por sus palabras, ¿verdad? No sé, Leonardo, ¿tienes alguna anécdota de cuando fuimos a Antón o cuando viajábamos? La alegría que se vivía. Bueno, anécdotas son mucho, como bien lo dijiste. Recuerdo que cada vez que íbamos a Antón, siempre que nos hospedábamos en el gimnasio, siempre la gente se pegaba a la puerta a esperar que nos vistiéramos, porque cuando hacíamos la presentación en la noche en la coronación de la reina, al día siguiente, entonces creo que venía la mojadera, pero también venía el cutarramiento de la vaca. Entonces siempre cuando salíamos en el desfile, la gente esperaba el desfile. Pero una cosa que siempre ha quedado, y mucha gente en Chorrera, pues lo más viejo, porque a todo el mundo en Chorrera a mí no me conoce ni por Leonardo ni por Leo, sino que me conoce por Cholito. Y yo era monaguillo en la iglesia. Y Estoy hablando que mucha gente no sabe de nosotros. Cuando estábamos en monaguillo, el padre siempre, como en todas las fiestas grandes, y más como la fiesta del Corpus, el padre siempre hacía lo que era la misa y pues necesitaba todos los monaguillos. Y no sé si te acuerdas que nuestro coordinador era Jaime Barrera. Jaime Barrera, correcto. Jaime me agarra y me dice, junto con el padre Andrade, que en paz descanse, me llama y me dice, bueno, Cholito, tienes 2 años que no participas de la misa de Corpus Christi. O Dios, o los diablos, o la iglesia. Y yo, bueno, padre, otro año más sin monaguillo, porque me iba yo a lanzar. Esas son anécdotas. Mira, yo siguiendo la línea de lo que estabas hablando de la enseñanza, a veces es importante ver el recorrido en manos de quién tú vas a poner tu hijo, quién te va a enseñar a tu hijo verdaderamente. Es la persona que ha tenido experiencia dentro de la danza. Me explico, que si tú preguntas fulano de tal y no lo conoce, pues digo, uno más que otro. Pero hay un tema que se da mucho dentro, es que si alguien se pelea con el director, ya se siente con autoridad, porque ya se sabe más o menos la danza, se siente con la autoridad de abrir otro grupo. ¿Me explico? Correcto. O sea, no somos como tolerantes a esa parte de seguir fortaleciendo el grupo. Y esa parte es importantísima. Yo sé que Chorrera ha crecido demasiado, incluso ahora hay barriadas donde yo menos me imaginaba que iba a haber barriadas. De hecho, nosotros, no sé si tú te acuerdas que para poder ir a las Fuentes del Che, que muy poco íbamos allá, a nosotros nos contrataban un busito para ir ahí a la Fuente del Che, porque lo que era donde está ahora el 99 Plaza Italia, eso por ahí era, ahí había arriba, había una montaña que había una cosa de Fidán que ¿te acuerdas? Y coger por ahí, mi hermano, esa era una atropellada fácil. Imagínate nosotros bailando por ahí hasta ahí para allá para Fuente del Che. Entonces nos contrataban un bus para ir para allá para regresar y seguir danzando acá. Y una de las cosas que, como decía a un principio, en los tiempos que nosotros danzamos no fue fácil. Primero porque obligatoriamente las danzas de Corpus, siempre el jueves de Corpus, la primera misa se hace con los danzantes dentro de la iglesia. Y a nosotros se nos prohibió la entrada a la iglesia en esos tiempos. El primer año que se trató después de que tuvimos que bailar afuera con las puertas de la iglesia cerradas, sí. Fue muy triste, muy doloroso. Y de ahí entonces dábamos la primera danza en el municipio como agradecimiento de lo que ellos nos aportaban. Los zapatos siempre, también escuché por ahí que antes se bailaban con otros zapatos los zapatos siempre se hacían de lona, eran black and white, pero no eran de rayita como lo que se usan para bailar folclore.
como la chinela, no, eran de lona, porque nosotros teníamos que zapatear, incluso no había ni pasado, no íbamos ni para el segundo domingo, porque en los tiempos nuestros, y creo que es en el tiempo de ahora, muchos años se hacía el jueves de Corpus y después se hacía la octava de Corpus, que era el jueves siguiente, se hacía 2 jueves y 2 domingos. Pero creo que por cuestiones de trabajo, que a algunos no se les podía dar muchos permisos de trabajo, entonces se quedó 3 domingos para cubrir el domingo del Día del Padre, que era que nosotros, era donde más nos pedían la danza, pues para celebrarle en aquellos tiempos a los padres. Y siempre, pues, los zapatos nuestros fueron hechos de lona. Escuché que hasta que nosotros usamos pantalón de béisbol, no es correcto. Eso no fue así. Creo que nosotros, en el caso nuestro, nosotros tuvimos buenos maestros que nos enseñaron a respetar el vestuario. Incluso los pañuelos nuestros que usábamos en la cabeza para cubrirnos se veía tan elegante cuando los sacábamos por el chaleco, ¿te acuerdas? Que nos quedaban las puntas aquí, y que usábamos la pretina en las manos, en los brazos. Bueno, la camisa nos quedaba manga larga, muy larga. Ajá, exacto. Exactamente. Entonces, los guías eran primordial, tenía que tener fuerza, porque recuerdo la primera vez que yo fui diablo guía, cuando iba a Luchín, que teníamos que jalarlo para que ya entonces Luchín ponía fuerza para no llegar hasta donde estaba el ángel, y entonces había que tener fuerza, había que jalar mucha fuerza. Sí, señor. Otra cosa que también bien alimentado, que es bueno, que cuando se hacía la torre, que estábamos todos alrededor, que cogíamos para un lado, para el otro lado. En una danza, yo me meto mucho a ver cosas y a veces veo que no hay cosas que son muy potables. Vi que el Diablo Capitán iba adentro, bailando el Diablo Mayor, y el Diablo Capitán dentro de la torre, cuando el Diablo Capitán va es por fuera. Y el Diablo Capitán dice, cambio, y cambiaba la torre, cambiaba. Entonces cuando quedábamos, el Diablo tenía que estar totalmente, como quien dice, añingotado. No podía quedarse, sino tenía que estar agachado y no podía mirar para arriba. Tenía que estar mirando para abajo, porque pasaba el Diablo Capitán y le daba mientras el Diablo Mayor hablaba. O sea, era una disciplina bien marcada. Ningún diablo se podía quedar atrás. Solamente el único que venía cuando íbamos avanzando de un lugar a otro a llevar la danza, el Diablo Capitán velando siempre de que todos los diablos fueran en su orden y ningún diablo se podía quedar atrás. Eso era religión, o sea, eso era muy, muy importante dentro de la danza, sin ánimos de menospreciar el trabajo que se está haciendo ahora, que es loable. O sea, lo importante es que si el pueblo crece, pues obvio que haya más danza, pero hay que tratar de ceñirse a la tradición. Digo, yo tampoco sé si cuando tú y yo bailamos, verdaderamente nosotros teníamos la razón en cuanto a lo que estábamos haciendo, porque nosotros, esto viene de generación en generación, pero tratábamos de cuidarnos mucho de eso. ¿Me explico? El mismo baile, cuando íbamos entrando con el Diablo Mayor, bailando, que íbamos hacia al ángel y el alma, pues se notaba una coordinación en el paso. Todos los diablos íbamos igualitos. Ahora veo que con las manos se alborotan la falda. Mira, mi mamá si en mi tiempo yo hubiera hecho eso, créeme que mi mamá me mete con el mismo bastón que usaba para diablo. En la casa me metía 2 bastonazos, porque ella era la que planchaba. Sí, exactamente. La falda no se hizo para jalarla, se hizo fue para enseñarla, para lucirla. Y eso era parte importante de la danza en los tiempos que nosotros bailamos. Yo ya mi último año de cuando dancé, fue cuando ese mismo día, jueves de Corpus,
que es la mejor anécdota que puedo tener. Nace mi hijo Leo. Ese mismo día, jueves de Corpus, para ese año cayó 29 de mayo. No sé por qué razón se celebró ese día y estábamos nosotros danzando cuando me llamaron contando que había nacido Leo. Pues. Por eso que mi hijo se llama Leonardo Jesús, en honor pues a la fiesta del Corpus. Así que fueron experiencias bonitas y me pongo a recordarlas con mucha nostalgia y mucho cariño, Jorge, y yo creo que se hizo un buen trabajo, principalmente cuando era a las 5 de la mañana que había que pararse, que agarrábamos el huevo. ¿Te acuerdas que cuando tú a veces te quedabas conmigo en mi casa? Porque el Diablo Capitán habían entrado nuevos integrantes y había que irlo a buscar más lejos. Entonces salías tú conmigo en mi casa. Tradicional el huevo, le abríamos un huequito arriba, un poquitito de sal y para adentro. Crudo, y las pepitas, crudo, sí. Y las pepitas de azufre. Azufre debajo de la lengua. Debajo de la lengua, para que no nos cansara. La verdad que fueron momentos muy bonitos, muy bonitos. La danza del Gran Diablo tiene mucho que decir, tiene mucho que darse. Sí, díganos, Gabriela. Les quiero compartir algunos comentarios de las personas que los ven y que participan. Jessy Ureña manda saludos. Laribet Grau, gracias Jorge por brindarle tantas enseñanzas a nuestros hijos. Ana Yancy Fernández, buenísimo esta información, saludos. Felicidades, excelente docencia. Graciela Castillero. Rodolfo Rodríguez, buenas noches, un poco tarde, pero ya estoy en el conversatorio. También Rodolfo Rodríguez nos dice, hola Cholito y Jorge, saludos a las dos almas. Se agrega al conversatorio un ex diablo de los viejos. Se anexa para cualquier consulta. Ofitín, viendo la conversa de ustedes muy atinada, oyendo la docencia. Y un comentario para mí. Para mi pensar con la experiencia es que uno, se debe tener conocimiento verdaderamente que es el Corpus Christi. Dos, que el conocimiento de qué es la danza, que hay que tener el conocimiento de qué es la danza. La historia es muy importante y es lo que está en Lagunas. Y por eso las circunstancias negativas y el porqué de desconocimientos. También por Instagram. Tenemos una pregunta para el profesor Leonardo. ¿Quién fue el ángel cuando usted salió? Y un saludo a la familia Roa. Bueno, en mi tiempo yo estuve con Abdul, el hijo de la profesora que vivía en la 28, también con Pocholo, el hijo de Alma. Y creo ya cuando pasé a ser diablo, ya era ya yo no, cuando ya pasé de Alma, salí de Alma, entonces pasé a Vejiguero, de ahí pasé a un año, toqué tambor, y de ahí entonces pasé a Diablo Raso. Saludo a Ofitín, que por ahí lo vi que está escribiendo, y tienes razón en lo que dice Ofitín. En los tiempos que la gente tiene que saber primero conocer el Corpus, que el Corpus es una fiesta religiosa, y dentro de esto hay tres cosas que son claras, ¿no? Tanto lo que es saber lo que es la historia, la religión y la parte de cultura, que eso es lo que se debe saber. Ahí creo que yo recuerdo, yo tenía una vecina y eso lo tengo muy clarito, ella se llama Iris. Ella, su tesis la hizo de la danza del Gran Diablo, y yo me acuerdo que en esos tiempos eran unas filminitas chiquititas ahí de las fotos que se tomaban y que nosotros siempre la poníamos a la luz para ver los danzantes de esos tiempos. Para esos tiempos, cuando ella hizo la tesis, el diablo mayor era Roberto Bernal, el difunto Roberto Bernal. También Rodolfo César, me lo conoce como Fulín, también fue alma de los diablos, Ángel, perdón, sí. Y
y ya después entonces quedamos entonces nosotros en la generación 76, 77, siendo Alma, y de ahí haciendo carrera dentro de la danza del Gran Diablo de Chorrera, que fue una danza, verdaderamente es una danza muy bonita, demasiado bonita, y pues ojalá nunca no se busquen tanto hacer críticas ni hacer ni crear las negatividades, buscar la forma de llegar a lo positivo, a todos hacer un gran seminario de cómo es el vestuario, hacer exposiciones y que se hable el mismo idioma, porque al final tiene que ser si se está haciendo antes como existía una sola danza, pues esa era la danza, pero ahora hay muchas, todas deben hablar el mismo idioma y que se sienta pues la unidad en el pueblo, ¿no? En el pueblo, y que cuando se oía el tambor de la danza del Gran Diablo, que se escuchaba tempranito, yo recuerdo que a veces yo me quedaba, una vez me quedé dormido y como Alma, y llegó Cholo a la casa, entró al cuarto y me entró a vejiga, que Dios mío, más nunca me quedé. Sí, porque en ese tiempo había ese respeto y esa autoridad, pues que nuestros padres permitían que si nosotros nos salíamos de la línea, éramos sometidos con la vejiga por el diablo capitán y nadie decía nada, nadie se molestaba, sino que era manera de adoctrinarnos como danzantes, pues para que se quería que bailáramos como debe ser. Muy importante eso que dice Leonardo. La verdad es que cuando yo fui Alma, fue Abdul, el hijo de la maestra Narcisa, fue el ángel mío, y después creo que tuvo Fabián, no me equivoco. Fabián. Sí, Fabián Martínez, también fue Ángel. Después, no me recuerdo el muchachito que vivía atrás del estadio. ¿El estadio Matuna? ¿El estadio Matuna? Sí, correcto. Ajá. Él también fue el ángel mío. No me recuerdo ahorita mismo el nombre, pero sí fueron personas que estuvieron ahí en ese momento, esa trayectoria, que de repente crecieron y bueno, se retiraron por estudio, porque se fueron para Panamá o cosas que suceden. Pues nosotros nos quedamos acá y seguimos bailando Diablo y disfrutando de esa fiesta. Yo la verdad que a la danza de Gran Diablo le debo muchas cosas, principalmente mis hijos. Mis hijos salieron de una fanática de la danza de los diablos. ¿Te recuerdas, Leonardo? La mamá de mis hijos, ella, bueno, el año pasado falleció, pero la verdad que mis hijos salieron de ese acercamiento de la danza, pues. Y así así hay muchas historias entre muchos diablos que también hoy en día han hecho familia con las personas que nos seguían, con personas que estaban ahí en ese momento acompañándonos en el largo caminar. Y ¿te acuerdas, Leonardo? Yo me acabo de acordar una anécdota, creo que Ofitín se debe acordar mucho, cuando nos llevaron presos en la iglesia. ¿Te acuerdas? Sí. La tarde? Nos llevaron a todo el mundo preso con una pelea que se formó y todos fuimos a dar a la policía. Bueno, después nos soltaron y seguimos bailando y bueno, eso fue. Era las 7 de la noche cuando nos soltaron y nada más que se oía el tambor. ¡Tum, tum, tum! Hasta había llovido ese día. Sí, y yo recuerdo que el vestido estaba sucio de todo lo que habíamos recorrido, pero fueron tiempos, íbamos para allá, para 28, donde Choloveva. Donde Choloveva, ahí donde se terminaba. Ajá. Y siempre, las personas que, bueno, conocen mucho tiempo atrás, igual que la danza del torito, la danza siempre se cerraba antes con una cumbia. Antes terminaba, ya después de un tiempo fue desapareciendo eso, y ahí nos quedábamos siempre. Bueno, muchos se iban era a contar lo que habían recogido dando los pañuelos, pero siempre principalmente la amistad era importante entre nosotros. Hey, te presto mi máscara hoy, mañana usa la mía, nos la cambiamos al mediodía, para que la gente, y difícilmente nos quitábamos la máscara, difícilmente. Era algo
era un pecado. Es más, a veces también uno se quedaba sin aire porque el sudor que iba por dentro y de eso siempre Cholo estaba pendiente y nada más que sentía ¡putum! El vejigazo encima porque tenías que mantenerte en la línea y eso era bien importante, la fuerza. Yo siempre recalco que el diablo mayor siempre tiene que tener fuerza. Fuerza de demostrar que él es el que manda, que él es que dirige. Igual que cuando el ángel, no sé si tú recuerdas aquella vez, creo que fue Abdul, porque Abdul fue la transición nuestra, cuando tú dejaste de alma, agarré yo, cuando venía y decía, Infernal Dragón, ¿qué intenta? Cuando fue adelante y se volteó nuevamente, le agarró y le metió el puñal en la máscara, sí, en la máscara de Luchín. Y son cosas que demostraban que se vivía el papel y no era por estar aparentando, soy diablo, no. Nos metíamos mucho en el papel y de verdad que, pues, no estoy diciendo que las cosas ahora no se hagan, no es lo que quiero decir, pero sí es importante, pues, a veces es más, quisiera, Gamboa, que hiciéramos otro conversatorio, invitar mucho más compañeros de los tiempos nuestros, invitar jóvenes de ahora también, porque esto es, viene la generación que releva a uno. Exactamente, y ellos tienen su anhelo también. Claro, pero lo importante es que no se corte ese puente, sino que ellos sientan el aprecio de nosotros, así como nosotros en nuestro tiempo lo sentimos. Aunque en los tiempos nuestros, los viejos de mucho tiempo atrás también eran muy negativos. Nos decían, mira, estás arrastrando los pies. O sea, el baile no era saltado, el baile. Te criticaban duro. Sí, te criticaban duro y a veces uno tenía que vivir con eso, pero danzábamos. Lo importante, ahí vuelvo y te digo, era el carácter del Diablo Capitán de mantener a los diablos juntos. Cuando íbamos bajando, ¿te acuerdas que cuando íbamos para allá, para la Tulihueca, para esas áreas allá, por ahí no por ahí era difícil salir, porque ahí siempre había danzas aquí, danzas allá, y pues de verdad que fueron tiempos buenos. No estoy diciendo que los de ahora no sean buenos, son buenos, pero sí, pues dentro de todo debe existir mucha humildad, de reconocer los errores, y yo creo que eso es lo que en cierta forma a mí como persona, porque mi esposa y yo somos directores de grupos folclóricos y pues la verdad que y nos codiamos mucho con jóvenes, niños, y yo pues así como a mí se me dio la oportunidad de aprender, yo también quiero darle la oportunidad a otros de que lo aprendan, pero que lo aprendan bien, que lo aprendamos bien como así se nos aprendió, porque te digo mi caso, Jorge, y tú lo sabes, cuando estábamos, el profesor Luis Moreno era el director de la danza en su momento, que también estaba Mami Chacón, y también estábamos ahí, y tú sabes que Mami estuvo ahí mucho tiempo con nosotros, con los Diablos también, y Luis Moreno, pero también Luis Moreno dirigía el conjunto folclórico de la escuela. Y separaba una cosa de la otra. Igual cuando yo estuve en la Pedro Pablo, que mi profesora fue la profesora Nisla Vergara, Nisla también, o sea, todo director tiene un carácter. Y yo era, en mi tiempo, yo era desordenado. Pero apenas a mí me hablaban de folclore, mira, apenas a mí me hablaban, yo quedaba que yo trataba de absorber lo más que pudiera. Lo más que pudiera. Y jamás en mi vida me dio siendo, porque hay una palabra muy clara que dice que para tú comandar tienes que dejarte ser comandado. Y jamás en esos tiempos así a mí se me ocurrió ni me pasó por la cabeza decirle a un director mío, eso no es así, profesor, eso no es así. Hey, él es el que manda, hermano. Él es el que manda y ya pues aprende todo lo que se pueda y pues pero sí es importante que hagamos otro conversatorio y unir muchos más compañeros, que yo sé que cada uno
cada uno tiene su historia que contar. Y es como yo siempre digo, por lo menos en el caso del año 89, que vino el tema de la invasión, muchos vivimos la invasión, pero cada uno tiene que contar la invasión desde su punto de vista. Así Exacto. todo el mundo, pues, en el corpus igual, ¿no? Todos bailamos en la misma danza, pero cada uno tiene una vivencia diferente dentro de la danza. Qué pasaba en su casa cuando llegaba. Por lo menos en mi casa, mi mamá me pegaba porque yo tenía que estudiar y el lunes tenía que ir para la escuela. Y, hay que no te parara. ¿Me explico? Y entonces las notas me cargaban cortito con las notas. Por eso era que yo estaba ahí. Yo me gustaba siempre estudiar antes para que cuando ya llegaba a Corpus ya me iba entrando como por aquí, por el ombligo, me iba entrando ya el nerviosismo. Yo, viene Corpus. Era algo que yo vivía y tú te acuerdas que la vez que te quedaste en mi casa durmiendo, que eran las 1 de la mañana y estaba mi mamá, muchachos del carajo, vayan a dormir. Hablando nosotros de diablo nada más. Exacto. Uno estaba emocionado porque eso era lo que uno le gustaba. Uno lo vivía, uno tenía pasión por bailar, por danzar. Entonces, yo pues sí, de verdad, Jorge, te agradezco por este conversatorio. Sé que nos hemos pasado unos 3 minutitos, pero cuando uno se va por el gusto, no podemos agarrar 30, 40 años de experiencia y encapsularlo en 1 hora. Hay muchas otras cosas más que contar cuando de la danza, pues, y le damos el pase a Gabriela si tiene algo que agregarnos allá. Sí, quiero compartir algunos comentarios. Dice de la danza de Bugaba, el señor Rubén de Chiriquí, quiero agradecerle a Jorge por la docencia. Loida Velarde de Aguilar, saludos al profe Leo, Cholito. Gracias a ambos por compartir sus conocimientos y experiencia. Félix Barría, recordando al ángel por muchos años, Fabián Martínez Montero. Rodolfo Rodríguez nos dice, de mi parte, como ex diablo viejo de 23 años que bailé, estoy a la disposición para otro conversatorio y ampliar más sobre nuestra danza. Y Ana Yancy Fernández, yo espero otro conversatorio, me invitan. Y bueno, este es un mes que en otras circunstancias estaríamos visitando diversos lugares del país y con múltiples presentaciones de la agrupación. Sin embargo, tenemos que las circunstancias son otras, la situación son otras y tenemos que cuidarnos y celebrar el Corpus Christi desde la casa. Entonces, también es como la oportunidad de poder expresar o celebrar o vivir el Corpus Christi de otra manera. Y una de esas es de esta forma que estamos realizando hoy. Por eso queremos agradecerle en nombre de la danza del Gran Diablo Infantil, Jorge Gamboa, al profesor Leonardo por su disposición siempre, al profesor Jorge Gamboa y por todas esas anécdotas, jocosidades que han estado expresando esta noche, pero sobre todo por la docencia para conocer más sobre esta danza que es muy propia del folclore y como decía el profesor Leonardo, es una fiesta, es una celebración religiosa, pero folclórica también. Entonces, queremos agradecerles y en próximas fechas le vamos a estar anunciando los siguientes conversatorios que vamos a estar teniendo. Les damos la palabra nuevamente para su mensaje final a cada uno de ustedes. Que tengan buenas noches. Sí, de antemano agradecerle a usted, Gabriela, que nos ayudó bastante, Guadalupe también. A Leonardo te doy la gracia, amigo de toda la vida, de que prácticamente nacimos en el mismo barrio, ¿verdad? Nada más que nos separaban unas calles ahí. Muchas gracias por tomarte tu tiempo y por darnos estas anécdotas tuyas, muy agradecido. A todas estas personas que han estado sintonizando, a Ex Diablo, le hago las invitaciones también para que formen parte de este movimiento que se dedica solamente a implementar lo que es la danza, lo que es el folclore de la chorrera, ¿verdad? Anécdotas que todos tenemos en este largo camino. Yo sé que hay muchas personas
que corretearon diablo, que como se dice aquí, corretearon diablo, muchas personas que fueron vejigueros, que son parte de esa parte de la diabla tras bastidores, ¿verdad? Entonces, muchas gracias a todos ellos. Esperamos en el próximo conversatorio podamos reunir con otros personajes, junto con Leonardo y acá con Gabriela, podemos interactuar. Y saludo a todas esas personas que nos han sintonizado hoy, a esas personas que están detrás de nosotros, porque no crean que nosotros somos solamente los directores, hay muchas personas atrás de nosotros ayudándonos en largo camino. Cuando yo estuve en la danza del profesor Luis Moreno como director, la muchacha Verónica, ella me ayudaba, ahora acá está Guadalupe, están todos los padres de familia, que es un motor primordial de todo este movimiento, porque sin ellos no somos nada. Los padres de familias nos ayudan mucho a estos diablos que yo me encuentro en la calle y me hablan y me dicen y me animan a seguir hacia adelante con esto. Muchas gracias, de verdad, de todo corazón, muchas gracias. Esto no queda de más decirles que vamos a seguir en esto. El mensaje primordial es que se sepa y se conozca la historia de la danza, que no solamente es bailar, sino que también hay historia dentro, hay historia de reunión de familia, de hijos, de padres bailando juntos, ¿verdad? Y que también se sepa que aquí en La Chorrera también celebramos el Corpus Christi, y no de hace 10 años atrás, hace mucho, casi 240 y algo de años que estamos en esto, según las generaciones que van avanzando, ¿verdad? Se sepa que aquí en La Chorrera también celebramos el Corpus Christi. Y esta vez nos tocó virtual. Hay que darle gracias a Dios por este momento que nos dio, porque antes nada más que salíamos a bailar y punto, pero ahora mira cómo estamos interactuando entre todos, ¿verdad? Y entonces hay que darle gracias a Dios por eso y sacar la mejor cara del folclore. Leo. Bueno, primero que todo, quiero darle gracias a Dios, porque estas cosas no son casualidades, sino son diosidades. Dale gracias a Dios, gracias a ti, Jorge, por todos los años que hemos estado en esto. Como bien lo dices, más de 42 años de estar dentro del folclore. A tu equipo de trabajo también, que acabo de conocer, muy bueno, y que te apoyan, muchas gracias. Y como bien lo dices, pues, y lo decía Gabriela, es lo que yo le digo siempre a mi esposa y lo que siempre conversamos, este es un tiempo para, la Biblia dice siempre, la Biblia dice que hay tiempo para todo, tiempo para andar, tiempo para descansar. Bueno, tuvo que venir este tipo de situación para poder hacer un alto general de todos, para dedicarnos a familia, para cuidarnos como familia, para poder nuevamente, cuando se abran las puertas, debemos ser diferentes, manejarnos diferente. Yo en la danza del Gran Diablo, como te dije, me gustaría, Jorge, es mi sueño, que nuevamente, pues, ojalá todos los que en nuestro momento danzamos e invitar a unos nuevos, vestirnos con el vestuario como es, tomarnos una foto para que quede marcado en la historia, no con la foto viejita, porque yo me puse una foto viejita mía y que va, eso eran los tiempos Kodak. pero sacar fotos nuevas de nosotros, y de verdad, como tú dices, pues a veces uno es como quien dice la parte representativa, pero siempre es importante el equipo de trabajo que tú tienes atrás. Por lo menos mi esposa y yo valoramos mucho ese trabajo que hacen nuestros padres dentro de nuestra academia, y siempre estamos agradecidos tanto con los que son bailarines, porque tengo dentro de nuestra academia padres que son bailarines y que tienen a sus hijos bailando ahí, hasta sus esposos bailan con ellos, y también los que no son bailarines, porque esas son las mamás que están ahí como esas hormiguitas tratando para que todo quede bien, y de repente si no hay público, ellas mismas son las que aplauden para que la gente sepa que estamos presentes. O sea, ese es un trabajo eso es algo que te ayuda a ti a seguir adelante, trabajar. Y yo creo que en este tiempo de pandemia, Jorge, nos enseña a que qué es lo que estamos haciendo bien, qué es lo que estamos haciendo mal, por lo menos dentro de la danza del Gran Diablo, que es el tema de hoy del Corpus. Y yo sé que así como está Chorrera, están los otros en las diferentes partes del país.
viendo cómo por estos medios pues se da a conocer. Y yo creo que a veces es bueno como hacer el alto y ver para coger fuerza y seguir adelante. Yo les agradezco a todos los que han escrito, a todos los que se han conectado, sea mucho, sea poco, no importa. Lo importante es dar el primer paso. Cuando lo conversamos en estos días, Jorge, por primera vez, que te dije vamos a hacer conversatorio, es bueno porque no es tanto porque seamos tú y yo o no, sino que se conozca la danza, más de lo que se conoce, que de verdad salgan otras personas que tengan sus anécdotas y que digan, mira, yo hacía esto, esto no se hacía, y también pues invitar a esas personas que como te dije, que escuché que eso me dolió un poco, que decía que antes se usaba pantalón de béisbol y no, eso no, dentro del vestuario folclórico, pantalón de béisbol no existía. Que algunos lo usaron en su momento, pues fue por circunstancias, pero el pantalón de béisbol no era parte del vestuario de la danza del Gran Diablo. Y entonces, pues sí me gustaría pues que lo hiciéramos un conversatorio con otros más y un poquito más de tiempo y así pues darle un poquito más de calor y fuerza a la danza del Gran Diablo y que no hayan divisiones, sino que seamos una sola familia y Claro, que se respeten las áreas. Bueno, yo voy a danzar de la Tulihueca para acá, yo voy a danzar de la 28 para allá, para Calle Larga, yo voy a danzar en el centro de Chorrera, o sea, hay tanto espacio ahora hay gente, hay barriada por todo lado en Chorrera, y yo creo que haciendo una sectorización se puede hacer algo bueno. Así que muchas gracias y que Dios me los bendiga a todos. Y mañana que se celebra, no nos olvidemos de la parte importante de la celebración del Corpus Christi, que es el cuerpo y la sangre de Cristo, de ese que murió por nosotros, que murió en la cruz, y mantener esa humildad dentro de la danza. Gracias, Jorge, gracias a tu equipo de trabajo y espero que no sea ni la primera ni la última vez. Un abrazo a todos ustedes. Gracias a ti, Leo, y la verdad que saludos a todas esas personas que nos sintonizaron. De todo corazón le doy mil gracias. Nos vemos en una próxima. Vamos a ver si en la semana armamos otra para la otra semana. En todo el mes tener un pequeño conversatorio y que esto, cuando ya pase todo, podamos reunirnos para hacer un conversatorio ya presencial y que todas tengamos participación. Así es. Muchas gracias y hasta mañana. Que Dios lo bendiga y tengan buena noche.